Hay algo que nadie te dice cuando llegas a este país sin nada, que lo más difícil no es juntar el dinero. Lo más difícil es protegerlo cuando alguien de tu propia familia viene a pedírtelo. Mi nombre es Mariela. Llevo más de 10 años viviendo en los Estados Unidos con mi esposo Esteban. Llegamos con 2 maletas y muchas ganas de salir adelante. Y lo logramos, con trabajo, con sacrificio, diciéndole que no a muchas cosas para poder decirle que sí a lo que importaba. Pero un día llegó una propuesta que lo cambió todo. La hermana de Esteban quería que le prestáramos $15,000 para invertir en la bolsa, y mi esposo quería decirle que sí. Lo que vino después no fue solo una discusión sobre dinero, fue algo mucho más profundo. Fue descubrir que cuando el dinero se mete entre una familia, salen a la luz cosas que uno no sabía que estaban ahí. La presión, la manipulación, las mentiras disfrazadas de buenas intenciones. Y la pregunta más difícil de todas, ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar para proteger lo que construiste, aunque eso signifique enfrentarte a la persona que más amas? Esto es lo que viví, y te lo voy a contar todo. Me llamo Mariela. Tengo 39 años y llevo más de una década viviendo en los Estados Unidos con mi esposo Esteban. Si me hubieran dicho hace 15 años que iba a estar aquí, trabajando en este país, criando una vida desde cero, probablemente no lo hubiera creído. Pero así pasó, y no me arrepiento de nada, aunque a veces el cansancio pesa más de lo que uno quisiera admitir. Esteban y yo nos vinimos juntos. Él tenía 28 años y yo 26. Llegamos con lo que cabía en 2 maletas y con el número de teléfono de un conocido que nos iba a ayudar a conseguir trabajo. Los primeros meses fueron los más difíciles de mi vida. Vivíamos en un cuarto que compartíamos con otra pareja. Cocinábamos en un solo hornito y dormíamos en un colchón inflable que se desinflaba a la mitad de la noche. Esteban consiguió trabajo en construcción casi de inmediato. Yo tardé un poco más, pero eventualmente entré a trabajar limpiando casas. No era lo que yo había imaginado para mi vida, pero era trabajo honesto y pagaba las cuentas. Con el tiempo fuimos avanzando. Esteban aprendió más del trabajo, lo promovieron a supervisor en la empresa donde estaba y su sueldo mejoró bastante. Yo dejé la limpieza y entré a trabajar en una cocina, primero lavando trastes y después ayudando a preparar comida. También estudié inglés por las noches durante 2 años. No fue fácil llegar a casa agotada y sentarme a estudiar, pero me lo propuse y lo hice. Poco a poco fuimos juntando dinero, no de golpe, sino de a poquito, cada quincena, apartando algo aunque no fuera mucho. Hubo épocas en que no podíamos ahorrar nada porque había algún gasto inesperado o porque el trabajo de Esteban se ponía flojo en invierno, pero en cuanto se podía, ahorrábamos. Eso fue lo que nos enseñaron nuestros papás, guardar para cuando truene. Los $15,000 que teníamos ahorrados no eran toda nuestra vida, pero sí representaban mucho. Eran años de horas extra, de no irnos de vacaciones, de pensarlo 2 veces antes de comprar algo que no fuera necesario. Para muchas personas, ese dinero puede no parecer tanto, pero para nosotros significaba seguridad. Significaba que si Esteban se lastimaba en el trabajo o si yo me enfermaba, teníamos algo en que apoyarnos. En este país uno nunca sabe. Cualquier cosa puede pasar de un día para otro, y si no tienes ahorros, te quedas en el aire. La familia de Esteban vive en México. Sus papás ya están grandes, su mamá tiene algunos problemas de salud, y Esteban les manda dinero cada mes para ayudarles. Eso nunca ha sido motivo de discusión entre nosotros. Lo hacemos porque queremos y porque podemos. Lo que sí ha sido más complicado, a veces, es la relación con Yaretsi, la hermana menor de Esteban. Yaretsi tiene 32 años. Es simpática, platicadora, muy cariñosa con su hermano. Cuando la conocí, me cayó bien, pero con el tiempo fui viendo cosas que me preocupaban un poco. Nunca había tenido un trabajo fijo. Vivía con sus papás y ellos le daban todo. De vez en cuando cuidaba a los hijos de alguna vecina, y con eso se ganaba algo de dinero, pero nada constante. Esteban nunca le decía nada porque es su hermana y la quiere mucho. Yo tampoco decía nada porque no era mi lugar, pero lo notaba. El año pasado, Yaretsi empezó a hablar mucho de inversiones. Al principio era algo que mencionaba de pasada en las videollamadas, que había tomado un curso en línea,
que estaba aprendiendo sobre la bolsa de valores, que tenía amigos en grupos de WhatsApp donde compartían información sobre acciones. Esteban la escuchaba con curiosidad. Yo también, aunque con más reserva. Después de unos meses, Yaretsi empezó a mostrar resultados. Mandaba fotos de capturas de pantalla donde se veían ganancias. Hablaba de empresas mexicanas en las que había invertido pequeñas cantidades y que le habían dado rendimientos. Una vez mandó una foto de una pantalla donde se veía que había ganado como 400 pesos en una semana. Otra vez mandó algo donde decía que había ganado casi 2,000 en un mes. Esteban se emocionó. «Mira, Mariela, mi hermana sí sabe lo que está haciendo», me dijo un día después de ver uno de esos mensajes. «Está bien», le respondí. «Qué bueno que le va bien». Pero yo no sentí lo mismo que él. Lo que yo sentí fue una cosa rara en el estómago, algo parecido a desconfianza, aunque en ese momento no sabía bien por qué. Lo que Yaretsi mostraba no eran grandes cantidades, eran ganancias pequeñas que, si eran reales, estaba bien. El problema era la forma en que lo presentaba, siempre muy emocionada, siempre diciendo que esto era el futuro, que quien no invertía se estaba quedando atrás, que el dinero había que hacerlo trabajar. Yo escuchaba eso y pensaba, no sé, algo no me convence del todo, pero no dije nada. Todavía no había nada concreto de qué hablar. Fue en diciembre cuando las cosas cambiaron. Estábamos en videollamada con la familia de Esteban para la posada, todos juntos en la pantalla, con los niños corriendo por detrás y la señora con su posada en casa. Yaretsi estaba muy animada esa noche. Habló mucho de sus inversiones, de los grupos donde participaba, de lo que había aprendido, y al final de la llamada, cuando ya casi nos íbamos a despedir, dijo algo que se me quedó grabado. «Oye, Esteban, ya que tengamos tiempo platicamos tú y yo. Tengo una idea que quiero contarte». Esteban sonrió. «Claro, hablamos sí». Yo no dije nada, pero en ese momento supe que lo que venía no iba a ser sencillo. Después de la llamada, Esteban estaba de muy buen humor. Se sirvió un vaso de agua, se sentó en el sillón y me dijo: «A mi hermana le está yendo muy bien con eso de las inversiones. Creo que sí sabe lo que hace». «¿Puede ser?», le dije. «A lo mejor deberíamos escucharla. Nuestro dinero está ahí parado en el banco sin hacer nada». «Está guardado, Esteban. No está parado. Está guardado para cuando lo necesitemos». Él no respondió. Cambió el tema y ya no hablamos más de eso esa noche. Pero yo me quedé pensando. Porque conocía a Esteban. Cuando él empezaba a hablar de algo así, no lo dejaba ir fácil. Y tenía razón. 2 días después, Yaretsi le marcó por teléfono y estuvieron platicando casi 1 hora. Esteban salió al patio para hablar y yo los vi desde la ventana de la cocina mientras terminaba de lavar los platos. Cuando entró, traía una cara diferente. No era cara de preocupación, era cara de emoción contenida, como cuando uno quiere contar algo, pero no sabe bien cómo empezar. «Yaretsi quiere platicar los dos contigo también», me dijo. «Tiene una propuesta». «¿Qué tipo de propuesta?» «Quiere que la ayudemos con una inversión. Dice que encontró algo muy bueno y que si le entramos ahorita, los rendimientos podrían ser muy buenos». Yo lo miré un momento sin decir nada. Luego pregunté: «¿De cuánto estamos hablando?» Esteban dudó un segundo antes de responder. «De $15,000. Me quedé acostada mirando el techo mientras Esteban respiraba tranquilo a mi lado. Él se había dormido rápido, como siempre. Yo no podía apagar la cabeza. $15,000. Seguía repitiendo ese número en mi mente y cada vez que lo pensaba sentía algo apretado en el pecho. No era que no confiara en Esteban. Lo conozco bien. Sé que él no haría nada a propósito para hacernos daño. Pero también sé que cuando quiere a alguien le cuesta mucho trabajo verle los defectos. Y a Yaretsi la quiere muchísimo. Siempre la ha querido con esa ternura de hermano mayor que siente que tiene que protegerla. Y eso, a veces, le nublaba el juicio. Me levanté a las 3 de la mañana a tomar agua. Me senté en la cocina a oscuras y me puse a pensar con calma. ¿Cuánto tiempo nos había tomado juntar esos $15,000? No todos de una vez, claro. Habían sido años de quincenas, de horas extra, de decirle que no a cosas que queríamos pero que no eran necesarias. Esteban una vez quiso comprarse una troca nueva y lo convencí de que esperáramos. Yo misma había dejado de hacerme el pelo en el salón para ahorrarlo. Esos ahorros no eran un número, eran decisiones. Eran sacrificios concretos que los dos habíamos hecho juntos. Y ahora Yaretsi quería que se los prestáramos para invertirlos en la bolsa.
Al día siguiente, Esteban me dijo que Yaretsi quería hacer una videollamada con los dos. Le dije que bueno, que la hiciéramos. Quería escucharla. Quería entender exactamente qué era lo que proponía antes de decir nada. La llamada fue el sábado por la tarde. Yaretsi apareció en la pantalla muy arreglada, con el pelo recogido y una libretita en la mano como si fuera una presentación de trabajo. Se le veía emocionada. Empezó a hablar casi sin darnos tiempo de saludar bien. Miren, les voy a explicar todo desde el principio para que entiendan bien, dijo. Llevo ya como 8 meses estudiando el mercado. Tomé un curso en línea muy completo. Estoy en varios grupos con personas que llevan años invirtiendo y ya he tenido resultados reales. No les estoy pidiendo que confíen en algo que no funciona. Ya lo he comprobado yo misma. ¿Cuánto has invertido tú?, le pregunté. Pues, cantidades pequeñas, lo que me ha dado mi mamá de vez en cuando. Pero es que para ver rendimientos de verdad se necesita capital. Con poco no se puede hacer mucho. ¿Y en qué exactamente se invertiría el dinero?, pregunté. Ella empezó a hablar de acciones de empresas mexicanas, de un tipo de operación que se llama trading, de que había una ventana de oportunidad en ciertos mercados que no iba a durar mucho. Usaba palabras que sonaban técnicas, pero que, cuando yo le pedía que me explicara más, no quedaban del todo claras. En un momento, le pregunté directamente en qué plataforma se haría todo esto, y ella mencionó un nombre que yo no conocía. ¿Es una plataforma regulada?, le pregunté. Sí, claro, dijo. Bueno, es que está en proceso, pero en el grupo dicen que es muy confiable. Ahí fue cuando sentí que algo se me heló por dentro. Esteban no pareció notar eso. Siguió preguntándole cosas sobre los rendimientos, cuánto podría ganar, en cuánto tiempo. Yaretsi le respondía con números que sonaban muy bien, que en 3 meses podría haber un rendimiento del 20%, que si todo salía como esperaba, en 6 meses podría duplicarse. Eso suena muy bien, dijo Esteban. Lo es, dijo Yaretsi. Por eso quiero aprovechar ahorita. Estas oportunidades no duran para siempre. Cuando terminó la llamada, Esteban estaba animado. Se levantó del sillón, fue a la cocina a buscar algo de comer y me dijo desde ahí: ¿Qué te pareció? No me convenció, le dije. Él asomó la cabeza desde la cocina con cara de sorpresa. ¿Por qué no? Sí, explicó todo muy bien. Esteban dijo que la plataforma está en proceso de regulación. Eso quiere decir que no está regulada todavía, y los rendimientos que mencionó son muy altos. Cuando algo promete ese tipo de ganancias en tan poco tiempo, hay que tener cuidado. Pero ya le ha funcionado a ella. Con cantidades pequeñas, que no son su dinero, sino de tu mamá. Esto es diferente. Son $15,000. Él se quedó callado un momento y luego dijo: Tú siempre ves lo malo de todo. No respondí. Me di vuelta y fui al cuarto. No porque estuviera enojada, sino porque sabía que si seguíamos hablando en ese momento, la conversación iba a ir para un lugar que no quería. Durante los días siguientes, Yaretsi empezó a mandarle mensajes a Esteban todos los días. Yo no los leía, pero él me los mostraba. Eran capturas de pantalla de grupos de WhatsApp donde personas ponían fotos de supuestas ganancias. Números grandes, emojis de cohetes y fuego, mensajes que decían cosas como «otro día increíble en el mercado» o «quien no invierte está perdiendo el tiempo». También mandaba videos de personas hablando frente a cámaras, bien vestidas, explicando por qué el trading era la mejor forma de hacer crecer el dinero. Esteban me los enseñaba con cara de quien está convencido de algo y quiere que el otro también lo esté. «Mira me decía. Este señor lleva 5 años haciendo esto y vive muy bien. Esteban, cualquiera puede hacer un video diciendo que le va bien. ¿Entonces crees que todos mienten? No sé si mienten o no. Lo que sé es que no tenemos manera de verificar nada de lo que muestran». Él suspiraba y guardaba el teléfono, pero al día siguiente volvía con otro video, otra captura de pantalla, otro argumento que le había mandado su hermana. Me di cuenta de que Yaretsi estaba siendo muy inteligente. No me escribía a mí directamente. Todo lo mandaba a Esteban. Sabía perfectamente que yo era el obstáculo y que convencer a Esteban era el camino para llegar al dinero. Así que trabajaba a su hermano todos los días, poco a poco, como quien va metiendo agua en una piedra. Una noche, Esteban llegó del trabajo y antes de cenar me dijo: Yaretsi dice que hay una fecha límite, que si no entramos antes del fin de mes, ya no va a poder incluirnos en esta ronda de inversión. Yo lo miré. ¿Y eso no te parece raro? ¿Qué cosa?
que de repente haya una fecha límite, que si no decides rápido ya no puedes entrar. Eso es lo que hace la gente cuando quiere que no pienses bien las cosas. Esteban frunció el ceño. No creo que mi hermana esté tratando de manipularnos. Yo no dije eso. Dije que la estrategia que está usando es la misma que usa cualquier persona que no quiere que uno piense demasiado antes de decir que sí. Se hizo un silencio largo en la mesa. Esteban comió sin decir mucho más esa noche. Pero yo sí estaba pensando. Estaba pensando en que llevábamos ya casi 3 semanas con este tema y que cada día que pasaba, la presión aumentaba un poco más. Los mensajes de Yaretsi no paraban. Las conversaciones entre ellos eran cada vez más frecuentes. Y Esteban, sin que se lo propusiera quizás, estaba empezando a repetir los argumentos de su hermana como si fueran propios. Lo que más me dolía no era la discusión sobre el dinero, era ver cómo algo que venía de afuera estaba metiéndose entre nosotros dos. Esteban y yo siempre habíamos tomado las decisiones juntos. Eso era algo en lo que los dos habíamos estado de acuerdo desde el principio. Las cosas importantes se hablaban, se discuten y se deciden entre los dos. Y sin embargo, sentía que esta vez algo estaba cambiando. Una tarde lo escuché hablando por teléfono en el patio. No quise espiar, pero la ventana de la cocina estaba abierta y alcancé a oír algo que me detuvo en seco. Sí, yo creo que sí se puede, dijo Esteban en voz baja. Déjame ver cómo le hago. No escuché más. Cerré la llave del agua, sequé mis manos despacio y me quedé parada ahí un momento sin moverme. No supe si lo que sentí en ese instante fue coraje o miedo. Creo que fue las dos cosas al mismo tiempo. Esa noche esperé a que Esteban entrara. Lo vi colgar el teléfono, quedarse un momento parado en el patio mirando la nada y luego abrir la puerta. Cuando me vio en la cocina, algo en su cara cambió. No mucho, solo un poco, como quien sabe que lo pillaron en algo, pero todavía no sabe qué tan bien lo escucharon. ¿Con quién hablabas?, le pregunté. Con Yaretsi. ¿Y qué le dijiste? Él dejó el teléfono sobre la mesa y se sentó. Se pasó la mano por el pelo, que es lo que hace cuando no sabe bien cómo empezar a decir algo. Le dije que estaba pensando en cómo hacer para prestarle el dinero. Lo dijo así, directo, sin rodeos. No sé si esperaba que yo explotara o que me quedara callada. Me quedé callada. Respiré despacio y le pregunté, ¿sin hablar conmigo primero? Mariela, llevamos semanas hablando de esto. No, Esteban. Llevamos semanas en que tú me muestras cosas que te manda tu hermana y yo te digo mis dudas y tú no las escuchas. Eso no es hablar, eso es otra cosa. Él apretó los labios. Tú ya decidiste que no desde el principio. No importa lo que yo diga, no importa lo que explique Yaretsi. Tú ya tienes tu respuesta lista. La tengo lista porque me parece que hay razones serias para decir que no, no porque quiera llevarte la contra. ¿Cuáles razones?, dijo, y en su voz había algo de impaciencia. Porque yo te he mostrado resultados, te he mostrado cómo funciona. Yaretsi ha ganado dinero real. Ha ganado cantidades pequeñas en una plataforma que no está regulada, Esteban. Eso no es lo mismo que manejar $15,000. Ella sabe lo que hace. ¿Tú cómo lo sabes? Se quedó callado. La conoces desde que nació. Continué. La quieres mucho, pero eso no significa que sea buena invirtiendo dinero ajeno. Nunca ha tenido trabajo fijo. Nunca ha manejado una cantidad así. Y ahora de repente tomó un curso en línea y ya está lista para manejar $15,000 nuestros. Eso es injusto, dijo. La estás juzgando por su pasado. La estoy viendo con los ojos abiertos. ¿Qué es lo que tú no estás haciendo porque la quieres demasiado? Esteban se levantó de la silla, no con violencia, pero sí con ese movimiento brusco que hace cuando algo le cae muy mal. Fue a la sala y se sentó en el sillón. Yo me quedé en la cocina un momento y luego fui también. Mira, le dije, tratando de bajar el tono. No estoy diciendo que tu hermana sea mala persona. Estoy diciendo que esto es un riesgo muy grande para nosotros. Si ese dinero se pierde, lo perdemos nosotros. No Yaretsi. Nosotros. Porque a ella no le va a costar nada igual. Dice que lo va a devolver. ¿Y si no puede? ¿Por qué no podría? Porque las inversiones no siempre salen bien, Esteban. Eso pasa. Y si sale mal, ¿qué va a pasar? ¿Nos va a devolver $15,000 de dónde? Él no respondió. Yaretsi no tiene trabajo, seguí. Vive con tus papás. No tiene ahorros propios. Si esto sale mal, ese dinero desaparece y no hay manera de recuperarlo. Y tú lo sabes. Hubo un silencio largo. Esteban miraba el piso. Entonces para ti,
Mi hermana no es confiable, dijo al fin. Para mí tu hermana no está en posición de asumir este tipo de responsabilidad, y creo que en el fondo tú también lo sabes. Solo que no quieres decirlo porque es tu hermana. Esa noche nos fuimos a dormir sin resolver nada, sin pelea abierta, pero con ese silencio pesado que a veces es peor que los gritos. Yo me acosté de un lado de la cama, y él del otro, y los dos tardamos mucho en dormirnos. Al día siguiente Esteban se fue al trabajo sin decir mucho. Me mandó un mensaje al mediodía que solo decía, ¿comemos juntos? Le respondí que sí. Fuimos a un lugar cerca de donde él trabaja. Comimos casi sin hablar, no del tema, digo. Hablamos de otras cosas, del trabajo, de una película que queríamos ver, como cuando dos personas quieren darse un respiro pero el problema sigue ahí, sentado entre los dos en la mesa. Esa misma tarde, Yaretsi me escribió a mí directamente por primera vez. El mensaje decía, Mariela, sé que tienes dudas y las entiendo, pero quiero que sepas que esto es una oportunidad real. No te pido que confíes en mí a ciegas, solo te pido que me den la oportunidad de demostrarles. Yo sé que ustedes han trabajado mucho por ese dinero. Por eso mismo quiero hacerlo crecer para los dos. Lo leí 2 veces, luego lo guardé sin responder. No porque quisiera ser grosera, sino porque no sabía qué decirle que no fuera lo mismo que ya había dicho. Y también porque sentí algo que no me gustó. Sentí que ese mensaje estaba escrito para desarmarme, para hacerme sentir que si decía que no, era porque no le tenía confianza, porque era desconfiada, porque no quería el bien de la familia. Era un mensaje amable en la forma pero con mucha presión en el fondo. Esa noche, cuando Esteban llegó a casa, me dijo que Yaretsi le había contado que me había escrito. ¿Le vas a responder?, me preguntó. No sé todavía. Mariela, ella está haciendo un esfuerzo. Lo mínimo es que le respondas. Esteban, que me mande un mensaje bonito no cambia los hechos. Él soltó un suspiro largo y se fue a bañar. Los días que siguieron fueron los más tensos que hemos tenido en mucho tiempo. No peleábamos a gritos, pero había una distancia entre los dos que se sentía. Esteban llegaba a casa, cenábamos, veíamos televisión y nos dormíamos, pero faltaba algo. Faltaba esa cosa tranquila que normalmente hay entre nosotros cuando todo está bien. Una noche me preguntó algo que me golpeó diferente. ¿Y si tengo razón yo? ¿Y si el dinero sí regresa y con ganancias? ¿No te vas a arrepentir de haber dicho que no? Me quedé pensando antes de responder. Si sale bien, me alegro, de verdad, pero eso no significa que la decisión de no hacerlo sea equivocada. Una buena decisión no es la que siempre resulta bien. Es la que se toma con la información que uno tiene en el momento, y con la información que tenemos ahorita, yo no puedo decir que sí. Él no dijo nada más esa noche, pero 2 días después llegó a casa con una cara que yo no le había visto en mucho tiempo, seria, tensa. Se sentó en la sala y me llamó. Mariela, necesito que hablemos. Me senté frente a él. Hablé con Yaretsi hoy, dijo. Le dije que lo estábamos pensando todavía. Y ella me dijo que si no le confirmamos esta semana, ya no va a poder hacer nada, que la oportunidad se cierra. Ya me habías dicho eso antes. Esta vez es diferente. Dice que ya tiene a otras personas interesadas y que si no somos nosotros, va a ser alguien más. Lo miré fijo. Esteban, ¿tú escuchas lo que me estás diciendo? Primero había una fecha límite a fin de mes. Ahora hay otras personas esperando. Cada vez que parece que nos vamos a echar para atrás, aparece algo nuevo que nos apura. ¿No ves el patrón? ¿Es que sí hay una oportunidad real? ¿O es que alguien nos está apurando para que no pensemos bien? Se quedó callado. Yo no voy a decir que sí, Esteban, dije. Y lo dije despacio, con calma, pero con toda la firmeza que tenía. No porque quiera pelear contigo, no porque no quiera a tu familia, sino porque creo que estaríamos cometiendo un error muy grande. Y si eso nos cuesta una discusión, pues que cueste. Pero no voy a quedarme callada para evitar el problema. Esteban me miró un momento largo. Luego bajó la vista. No dijo nada más esa noche, pero yo sabía que esto no había terminado. El jueves por la noche, Esteban llegó del trabajo diferente. No era el silencio tenso de los días anteriores, era algo distinto, más quieto. Como cuando alguien ha estado pensando mucho y ya llegó a algún lugar dentro de sí mismo, aunque todavía no sabe cómo decirlo. Cenamos. Recogí la mesa. Él me ayudó a lavar los platos, que no es algo que haga siempre. Cuando terminamos, se quedó parado junto a la barra de la cocina, con las manos en los bolsillos y me dijo,
Hablé con mi mamá hoy. Lo miré. ¿Le contaste lo de Yaretsi? Sí. No dije nada. Esperé. Me dijo que ella tampoco le había prestado dinero. Continuó. Que Yaretsi le había pedido a ella también, hace como 2 meses, y que le dijo que no tenía. Pero no era verdad. Sí tenía, solo que no quiso prestárselo. Sentí algo moverse en el pecho. No era satisfacción. Era más bien alivio mezclado con tristeza. ¿Y por qué no te había dicho nada?, le pregunté. Porque no quería meterse. Me dijo que era decisión nuestra y que no quería influir. Pero cuando le pregunté directamente qué pensaba, me lo dijo. Me dijo que Yaretsi lleva meses hablando de inversiones con toda la familia y que nadie le ha prestado nada. Ni los tíos, ni los primos, nadie. Me apoyé en la barra y lo miré. Esteban, ya sé, dijo. Ya sé lo que me vas a decir. No te voy a decir nada. Solo quiero saber cómo estás tú. Él soltó el aire despacio. Se veía cansado. No del trabajo, de otra cosa. Me siento mal, dijo, porque siento que estuve a punto de tomar una decisión muy tonta y porque no te estaba escuchando. Me quedé callada un momento. Luego le dije, no creo que seas tonto. Creo que la quieres mucho y eso te hacía difícil ver las cosas claras. Eso no es excusa. No lo es. Pero sí es una explicación. Esa noche hablamos mucho tiempo. De verdad hablamos. No como en los días anteriores, donde cada conversación era en realidad una discusión disfrazada. Esteban me contó que en el fondo siempre había tenido dudas, pero que los mensajes diarios de Yaretsi, los videos, las capturas de pantalla, todo eso lo había ido convenciendo poco a poco. Me dijo que en algún punto dejó de pensar con su propia cabeza y empezó a repetir lo que su hermana le decía. Eso también lo noté yo, le dije. ¿Y por qué no me lo dijiste así, directo? Te lo dije, varias veces, solo que con otras palabras. Él asintió. Tienes razón. No hubo más que decir esa noche sobre eso. Nos fuimos a dormir y por primera vez en casi un mes dormí tranquila. Al día siguiente, Esteban le habló a Yaretsi. Yo no estuve en esa llamada. Él me lo pidió, quería hablar con ella solo. Le dije que estaba bien. Me fui a la recámara y cerré la puerta. Escuché su voz desde el otro lado, pero no las palabras. La llamada duró como 20 minutos. Cuando terminó, entró al cuarto y se sentó en la orilla de la cama. ¿Cómo le fue?, le pregunté. No le fue bien, dijo. Se enojó. ¿Mucho? Bastante. Dijo que no le teníamos confianza, que éramos igual que todos los demás que le habían dicho que no, que cuando ella triunfara se iba a acordar de quiénes la apoyaron y quiénes no. Sentí un pequeño jalón en el estómago, no porque me arrepintiera de nada, sino porque sabía que eso iba a tener consecuencias y que Esteban iba a cargarlo más que yo. ¿Y tú qué le dijiste? Que la quería mucho, que esperaba que le fuera bien, pero que ese dinero no lo podíamos prestar. ¿Se calmó? No mucho. Colgó sin despedirse bien. Esteban se quedó mirando el piso un momento. Luego dijo, me duele. No lo voy a negar. Porque es mi hermana y no quiero que esté enojada conmigo. Lo sé, le dije, y entiendo que duele. Pero creo que hice lo correcto. Le puse la mano en el brazo. Hiciste lo correcto. Las semanas que siguieron fueron raras. Yaretsi no le escribió a Esteban por casi un mes. Su mamá nos llamó como de costumbre. Hablamos de otras cosas. Nadie mencionó el tema. Esteban estaba tranquilo, pero yo notaba que a veces se quedaba pensando cuando llegaba algún mensaje de la familia, como esperando saber algo de su hermana. Un día me dijo, ¿crees que eventualmente va a entender? No lo sé, pero eso ya no depende de nosotros. Él asintió despacio. Lo que pasó después con Yaretsi y sus inversiones lo fui sabiendo por pedazos, a través de lo que le contaba su mamá a Esteban. Al parecer, siguió invirtiendo con el dinero que tenía, cantidades pequeñas. Hubo un momento en que perdió casi todo lo que había metido en una operación que no salió bien. No fue una cantidad enorme, pero sí fue suficiente para que se detuviera un tiempo. Esteban me lo contó una noche sin mucho drama. Lo dijo así, como quien menciona algo que ya no le sorprende tanto. ¿Cómo está ella?, le pregunté. Mal un rato, pero ya se le pasó. Mi mamá dice que está buscando trabajo. No dije nada. No hacía falta. Han pasado varios meses desde todo aquello. Yaretsi y Esteban ya hablan normal, aunque no con la misma frecuencia de antes. Creo que entre ellos algo cambió. No de manera dramática, sino de esa forma silenciosa en que cambian las cosas cuando dos personas han pasado por un momento difícil
y los dos lo saben, pero ninguno lo dice en voz alta. Conmigo, Yaretsi es cordial, no fría, pero tampoco como antes. Nos saludamos, platicamos de cosas generales cuando coincidimos en una llamada familiar. No hay rencor, al menos de mi parte. Entiendo que ella estaba convencida de lo que hacía. No creo que haya querido hacernos daño. Creo que se dejó llevar por el entusiasmo y que, sin darse cuenta, arrastró a su hermano con ella. Lo que más me quedó de todo esto no fue la discusión sobre el dinero. Fue lo que aprendí sobre Esteban y sobre mí. Aprendí que incluso con alguien a quien conoces bien y con quien llevas muchos años, hay momentos en que el amor que siente por otra persona puede nublarlo. No porque sea malo, sino porque es humano. Y aprendí que en esos momentos la única forma de ayudarlo no es callarse para no pelear, sino decir lo que uno piensa, aunque cueste trabajo. También aprendí algo sobre mí misma, que el miedo que sentí todo ese tiempo no era solo miedo a perder dinero. Era miedo a que algo de afuera rompiera lo que habíamos construido juntos. La vida que llevamos aquí no es fácil. Es una vida hecha de esfuerzo, de decisiones chiquitas que se van acumulando, de aprender a vivir lejos de todo lo que uno conocía. Y proteger eso no es desconfianza ni mezquindad, es simplemente saber lo que vale. Los $15,000 siguen ahí, en la cuenta donde siempre han estado. No los hemos tocado. Siguen siendo lo que siempre fueron, una red, un respaldo, tiempo de nuestra vida guardado para cuando lo necesitemos. Esteban me dijo una noche, ya con todo esto atrás, algo que no me esperaba. Gracias por no haberme dejado cometer ese error. Le dije que no tenía que agradecerme nada, que eso era lo que hacen dos personas que se quieren, cuidarse mutuamente, aunque a veces eso signifique decirse cosas que el otro no quiere escuchar. Él me tomó la mano y no dijo más, y yo pensé que, de todo lo que habíamos construido en este país, eso era lo más valioso. No los ahorros, no el trabajo, sino saber que los dos remábamos para el mismo lado, aunque a veces uno de los dos se desviara un momento y el otro tuviera que jalar la cuerda. Eso no tiene precio.